buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con ustedes en este tema fascinante de cardiovascular. Ya les había mencionado en la última clase que veríamos fiebre reumática, rheumatic fever, como una clase más, complicación prácticamente que se basa fundamentalmente en la lesión cardíaca de estos inmunocomplementos que generan la infección por el estreptococo beta hemolítico. En casi todas, prácticamente, algunos puntos importantes que les mencionaremos del cuerpo humano, pero fundamentalmente el corazón. Nos vamos a basar más en el corazón debido a que en este punto es donde más va a lesionar de forma un poquito tardía al niño. Digo al niño porque vamos a ver la epidemiología, como prácticamente van a estar entre 5 y 15 el grupo etario donde más afecta esta enfermedad. Y ponemos acá la Corea de Sydenham porque es una de las complicaciones que se puede ver como signo mayor en esta enfermedad. Así que nos vamos con la fiebre reumática. Ok. ¿Qué tema vamos a ver hoy? Un recordatorio anatómico del corazón, mencionar algo importante de las articulaciones y ganglios basales. Fíjense que nos vamos de articulación a ganglios basales, nos vamos prácticamente al cerebro. ¿Qué es la fiebre reumática? ¿Qué es una reacción anticuerpo? Breve comentario histórico y científico. ¿Qué es la fiebre? Vamos a ver algunos datos importantes el día de hoy, datos que nos permiten analizar mejor qué es la fiebre reumática como tema clínico. ¿Ven? ¿Qué son los soplos? Hoy vamos a profundizar un poquito más en los soplos. Clasificación general de los gérmenes que atacan al humano de forma general, para ver este germen que actúa como antígeno sobre el niño, sobre un área de su cuerpo como es las amígdalas, la faringe, cómo puede comportarse como lesionante, o cuáles son y a qué grupo pertenece de forma general. Breve recordatorio del segmento PR del electrocardiograma y por qué, mencionar por qué es un signo importante menor de esta fiebre reumática. ¿Qué son los estreptococos beta hemolíticos? Lo vamos a mencionar en esa clasificación general. Soplo cardíaco en la fiebre reumática y Corea de Sydenham o mal de San Vito. En esa historia vamos a mencionar un poco desde tiempos antaño, que se le llamó mal de San Vito, porque a la Corea se va a producir como unos movimientos que no tienen una predeterminación, estereotipados, que son inesperados, movimientos que no tienen una continuidad específica, como es una convulsión, por ejemplo, una convulsión, una epilepsia, que se sabe cómo va a ocurrir. En este caso son impredeterminados o no predeterminados. En la historia, un poco reseña histórica, tenemos que cuenta la leyenda que Vito intervino en el espíritu del hijo del emperador Diocleciano en 243 y 303 a.C. y lo curó de la llamada danza de San Vito. Esto parece que este niño presentaba la fiebre reumática, lógicamente se sabía muy poco de esto en esa época y por ahí se le empezó a llamar de esta manera. El doctor James Kimpton Fowler, en 1874, quien trabajaba como médico del hospital King College, contrajo la fiebre reumática. Fíjense qué interesante. Y en colaboración con Walter Butler Seattle, fueron los primeros que describieron la amigdalitis
como precursor de la enfermedad. Fíjense cómo viene desarrollándose esto poco a poco. Ya en 1900, Thomas Sydenham en Inglaterra, en 1686, fíjese cómo la designó danza de San Vito para describir la Corea, ya con estos datos históricos. Y prácticamente en 1904, Achoff, son datos que le estoy dando que se suman a la enfermedad cuando se estudia. Achoff describe los nódulos cardíacos, prácticamente que histológicamente ratifican la enfermedad. Sobre todo post-mortem, porque recuerden que es una biopsia un poquito difícil, una biopsia de corazón, ¿ok? Es un dato histológico. Y en 1944, Duckett Jones da su primera conferencia sobre la fiebre reumática, y de ahí que él se adelanta y prácticamente emitió como datos semiológicos y clínicos los criterios de Duckett Jones, los criterios de Jones, mayores y menores de la fiebre reumática, que lo vamos a ver en el día de hoy. Así que seguimos adelante con estos datos. Vamos a ver este dato que se sale un poquito inmediatamente de la fiebre reumática, pero los quiero de crear la cosquillita de las investigaciones futuras. Ustedes que me ven, la mayoría que me ve, la mayoría son estudiantes, y sé que es así, inclusive internos, residentes, etcétera, y hasta médicos, porque estamos en el mundo de que cada día se aprende algo y cada día hay que aprender más. Tenemos que continúen los avances biotecnológicos y de la bioinformática sobre lo que es cambios que se pueden producir en un futuro, donde el ADN, adenina, timina, citosina, guanina, esos nucleótidos que están en esa cadena doble hélice, podrían convertirse en un almacén, en un almacén de datos importantes, sustituyendo los datos binarios que se producen en la computadora, el USB y el hardware. Fíjense cómo se puede, posiblemente con mayor capacidad probable, en el ADN. Esto se lo estoy mencionando y muchos le entrará la duda. Otros quizás ya están, los que me ven, que ya están empapados en esto y avanzados, y me quedaré corto con esta información. Pero bueno, por lo menos esto es para, en general, para los que me ven. Fíjense cómo aquí todos estos datos, disco duro, USB, etcétera, un CD, lo están echando como por un embudo, y aquí está, todo esto puede estar contenido en el DNA. Así que imagínense, esto se lo estoy dando como un despertar a muchos, y a otros quizás se lo estoy recordando, y otros ya están súper desarrollados en esto. Con el sistema CRISPR, así lo pueden buscar en internet, y le puede dar muchos datos sobre esto. Ahí se los dejo, porque en realidad esto se está estudiando sobre esto desde 1998, se está trabajando con esto, pero se ha avanzado mucho. Le dedico esto para que busquen en internet o se instruyan, y muchos que se dediquen a la biotecnología dentro de la medicina o la inmunología van a ver cómo van a estudiar un poquito más sobre el ADN o DNA, y les va a venir muy bien para sus estudios en medicina. Nos vamos entonces con nuestro tema. Bien, vamos a ver un breve recordatorio anatómico y rápido. Recordar que el corazón tiene 3 capas fundamentales, y se las menciono porque en esta enfermedad se puede producir una pancarditis. Cuando dice pancarditis, de todas las capas: el pericardio, ya sea pericardio parietal, el epicardio o pericardio visceral, y el miocardio y el endocardio. Todas estas capas se pueden inflamar, dando lugar a lo que se llama una pancarditis. Sobre todo puede haber derrames pleurales, puede haber miocarditis con insuficiencia cardíaca, y puede haber lesiones valvulares, etcétera, con daños del endocardio. Aquí tenemos el corazón y sus válvulas. Recordamos nada más que existen 4 válvulas fundamentales: las aurículos ventriculares, la tricuspidia y la mitral,
válvulas que se dañan favorablemente en esta enfermedad con esa reacción antígeno-anticuerpo. Fíjense qué interesante. Las 4 cavidades, etcétera, y que recordar que vimos las valvulopatías en el tema anterior, de las cuales una de las causas era la fiebre reumática, y estamos hoy en ella. Aquí tenemos la orofaringe. Fíjense el pilar anterior, el lugar de las amígdalas, punto donde comienza esta enfermedad. La instalación de una infección por el estreptococo beta hemolítico, en eso. Ahí, esta es la faringe, la laringe. Por eso, la faringe. Entonces, las amígdalas. En ese punto, un niño que llega con una infección amigdalina ya es candidato de pensar que puede ser una infección, aunque pueden haber muchas causas, pero hay que pensar en ella. Le pongo las articulaciones porque es otro punto, al igual que el corazón, en la que se basa esta inflamación, debido a que, fíjense, hay un líquido sinovial, las articulaciones, sobre todo sinoviales, tiene la cápsula un líquido sinovial. Fíjense, el líquido sinovial es una extensión del plasma. Es una extensión del plasma. Por tanto, prácticamente todas las afectaciones que llegan a la sangre puede filtrar y puede llegar al líquido sinovial. Afectaciones como aquí sería la fiebre reumática, con las artritis, migratriz, etcétera, la veremos. Y bueno, la artritis reumatoidea, que afecta estas grandes articulaciones y en las manos también. Y tenemos entonces en el cerebro, en la base del cerebro, los ganglios basales. ¿Por qué les muestro los ganglios basales? Como el putamen, el globo pálido, el núcleo caudado, porque ahí va a haber una afectación directa de una lesión los inmunocomplejos pueden afectar estos ganglios basales, dando lugar a lo que se llama un síndrome hipercinético llamado corea. Muy importante. Por eso le doy estos datos anatómicos que se asocian tanto a esta enfermedad. Aspectos de interés para entender la fiebre reumática. Fíjense aquí, aspectos de interés general para entender la fiebre reumática. Cuando le hablen de los signos mayores y menores, ¿por qué tiene tanta variedad de tantos puntos y lugares? Fíjense, aquí está. Vamos a ver qué es la fiebre de forma general. Signo o síntoma. Fíjense, recuerden que un síntoma es aquello que me puede referir un paciente, yo lo pueda comprobar o no. Y signo es aquel que yo lo veo, lo puedo ver. Por ejemplo, coloración amarilla de piel y mucosa, eso es un signo. Síntoma, cefalea, etc. Es difícil que el niño pueda decirme, tengo fiebre, me siento mal, creo que tengo fiebre, o un adulto o un niño mayor. Pero en realidad tengo que confirmarlo, eso es un signo. La fiebre es un aumento temporal de la temperatura corporal. Fíjense, es una parte de la respuesta general del sistema inmunitario del cuerpo, es una respuesta. Y así que no, la fiebre no es algo malo. Es malo porque lógicamente me está avisando de una infección, de algo. Pero es una defensa, aumento de temperatura. Por lo general la fiebre se debe a una infección. Para la mayoría de los niños y adultos, la fiebre puede ser molesta. Depende, lógicamente. Si la fiebre asciende a grados altos, ya sea Celsius o Fahrenheit, por ejemplo, Celsius por encima de 39,40, puede llegar a convulsión febril, etc. O 101, 102 Fahrenheit, aquí le tengo la convención para que Fahrenheit o grados centígrados. Hay varios métodos. Quizás hay lugares en Latinoamérica que no se usa grados Fahrenheit. Aquí en Estados Unidos se usa Fahrenheit. Pero bueno, la conversión está. Celsius y Fahrenheit. Por ejemplo, si tenemos grado Fahrenheit es igual a grado Celsius por 1.8 más 32. Y por ejemplo, grado Celsius es igual a grado Fahrenheit menos 32 sobre 1.8. Esta es la convención general, ustedes le aparece en internet, lo puede poner. Pero hay que saberse que un 97 grados Fahrenheit son como 36,5. Uno se lo va aprendiendo de memoria. Hay un momento que ya no hay que buscar una tabla, pero en realidad hay que saber esa convención. Así que le pongo esto como dato general para seguir adelante. Ahora bien, en el EKG vimos que esta es la forma, onda P, Q, R, S, T. Esta es la forma que se ve el electrocardiograma. Pero les recordamos lo siguiente nada más. En este caso, hay temas, hay clases
delante de mi canal de clases de electrocardiografía básica. O sea, esto es nada más mostrarles lo siguiente. El intervalo, el segmento PR, va desde la despolarización de las aurículas hasta la despolarización de los ventrículos. Por tanto, el PR, este tiempo se va a alargar. Por eso es que hay un PR alargado, un intervalo PR alargado, porque se altera a la inflamación radica en el área valvular sobre todo y puede afectar ese paso de la corriente desde las aurículas a los ventrículos, dando lugar a, puede haber bloqueos, pueden haber alargamientos del PR, y todo eso puede ocurrir y es un signo menor de la fiebre reumática, porque en el caso del corazón, fundamentalmente. Por eso les pongo este dato. Ahora, clasificación general de los microorganismos. Fíjense bien, en general, no voy a meter una clase de biología ahora, pero sí, bacterias, virus y hongos. Y hay más. ¿Okay? Puede haber la ameba, los protozoarios, etc. Los helmintos que afectan al cuerpo humano, el intestino, o sea, la ascaris, etc. No me voy a meter en eso ahora. Pero sí, las bacterias, están las espiroquetas, que son helicoidales, están los cocos y bacilos. Es una clasificación general. La forma de los virus sería, pues, de acuerdo a su forma, ácido nucleico, puede ser ARN o DNA. Ok, el coco, que pueden ser aeróbicos, que necesitan oxígeno, y anaeróbicos, que no necesitan oxígeno. Fíjense qué interesante. Estos aeróbicos que necesitan oxígeno, ahí va a estar el estafilococo, que lo puse en rojo porque es la especie que nos va a causar esta enfermedad. El estreptococo, y dentro de él el grupo beta hemolítico del grupo A. Ese estreptococo es el que nos va a causar la fiebre reumática. Y que no necesitan oxígeno están los peptococos. Y hay otras bacterias gram negativas que no me voy a meter ahora, gram positivo y gram negativa, que no voy ahora a meterlas en este grupo. Porque fíjense que lo que sería las gram negativas se dibujan en rosado y las gram positivas en azul. Eso no me voy a meter. Y los hongos también, bueno, hay distintos tipos de enfermedades por hongo, etcétera, que se producen en el aparato respiratorio, en la piel, etc. Pero esto general es para ubicar al germen que produce la fiebre reumática. ¿Dónde está ubicado? Es un coco que necesita oxígeno y está en el grupo de los estreptococos y estafilococos. En los cocos, cocos, y tenemos los bacilos, que son aerobios y anaerobios. No les di mucha explicación porque está el bacilo de Koch, bacilo tuberculoso, etc. No me voy a meter en eso, pero sí para que vean dónde está, quién es esa bacteria y dónde se ubica de forma general. Ahora, ¿qué es una reacción antígeno-anticuerpo? Importante, porque ese es lo fundamental, sin meterme profundamente en la inmunología. Esa es la causa fundamental de esta enfermedad, no es la bacteria en sí. O sea, no es que el estreptococo viaja por la sangre y se planta en la válvula mitral y produce la inflamación. No. Vamos a ver. Es una respuesta inmunitaria del organismo por entrada de producción de antígenos en el cuerpo humano. Hay antígenos que se producen dentro del mismo cuerpo y se comportan como antígenos. Por ejemplo, la glucosa, cuando lleva tiempo viajando en la sangre, la tiroglobina del tiroides, que se rompen en los folículos y va a la sangre, como la tiroiditis Hashimoto, son propios, pero pueden entrar desde fuera, como estas bacterias. ¿Quiénes son los antígenos? Virus, bacterias y sus enzimas, etc. Ahora bien, ese antígeno es enfrentado por un anticuerpo. Anticuerpos que pueden ser los macrófagos, los linfocitos, etc. Vamos a ver algunas cositas por acá para explicar un poco más. Ahora bien, ¿qué son los inmunocomplejos? Los inmunocomplejos es el resultado cuando se faja ese anticuerpo con ese antígeno, esas proteínas, enzimas que tienen ellos, etcétera, receptores y para defenderse, etcétera, y se unen, es lo que va a ser lo que sería
los inmunocomplejos. O sea, los macrófagos y los neutrófilos, etcétera, van hacia esos antígenos y forman lo que se llaman inmunocomplejos. Esos inmunocomplejos son los que al depositarse en las válvulas cardíacas, en las articulaciones, etcétera, en los distintos órganos donde afecta, van a producir esa inflamación de tipo inmunológica, que finalmente se va a sanar o va a cicatrizar y queda fibrosada y va a formar entonces la deformación de la válvula, y ahí viene prácticamente la inflamación de las articulaciones, y ahí viene el cuadro de la fiebre reumática. Por ejemplo, aquí tenemos, miren aquí, esta es la proteína C reactiva, el PCR famoso que se hace inclusive para diagnosticar, por ejemplo, cuando alguien tiene el COVID, que se hacía, porque ¿qué pasa? Que ahí está demostrando que ha habido un antígeno que ha atacado y la proteína, lo que son las proteínas, están actuando contra ese virus, y se generan los CD4, CD4B, etc. Y esa fuerza, ese encuentro entre ellos va a provocar que esta proteína C aumente su cantidad en los procesos estos inmunológicos, y proteína C reactiva positiva por encima del valor, etc. Y aquí está, por ejemplo, el macrófago haciendo como una fagocitosis del antígeno. ¿Ven? El anticuerpo y el antígeno, aquí está el macrófago, y ahí se van a formar esto que se produce aquí, es como esto que se produce aquí, y va a provocar lo que se llama los inmunocomplejos. Los inmunocomplejos, que son los que van finalmente a producir la inflamación a nivel del endocardio, en el caso del corazón. Ahora, ¿qué pasa después de la infección amigdalina? Teoría de la simulación molecular. Vamos a ver. Después que hay una infección amigdalina por estreptococo beta hemolítico del grupo A, por ejemplo, la bacteria tiene una especie de proteína, como es la N-acetilglucosamina y la proteína M, y es interpretada, ¿no? Prácticamente, estreptococo piógeno, es interpretada, y esa es la que va a ser captada y funcionar como antígeno. Y hay una producción de anticuerpos contra esa bacteria. Lógicamente, linfocitos B, linfocitos T, acá. ¿Y qué se va a producir? O puede producirse en mayor o menos grado una reacción cruzada, llámese por error. ¿Por qué por error? Porque va a atacar, esa reacción cruzada va a atacar tanto a la bacteria, por interpretación de estas proteínas y estos elementos N-acetilglucosamina, los va a atacar. Pero además va a ir a atacar, por ejemplo, las fibras, las células del endocardio, se confunde, y también esa reacción se va a producir en ese endocardio, que es una célula prácticamente débil de ese tejido, y lo va a atacar. Y va a haber una atracción grande de linfocitos hacia esas áreas, lógicamente produciéndose este mecanismo, los inmunocomplejos, y lógicamente activación de la enzima BCAM1, lo pueden buscar un poquito más amplio, lógicamente, y lógicamente esto va a dar lugar a lisis de las células endoteliales del endocardio. Esa lisis, lógicamente, después va a cicatrizar y va a dar lugar a fibrosis valvular. ¿Qué podemos encontrar entonces también, por ejemplo, en el músculo, los cuerpos de Achoff, o también las células de Anischkow cell? Estas pueden aparecer, pero ya esto es un poco histológico, como les decía, ya esto es un poquito de diagnóstico histológico, que se puede diagnosticar. Lo que ocurre, que se puede ver cuando se ve un corazón en patología, es las válvulas muy afectadas, fibróticas, que lógicamente no funcionan bien, no abren bien ni cierran bien. Y ahí es donde se va a producir entonces los soplos presistólicos, sobre todo, y también pueden haber diastólicos. Ok, esta es la explicación un poquito general para darnos cuenta por qué una infección que empieza en la amígdala puede afectar las válvulas y las articulaciones.
Soplo cardíaco. Vamos a hablar un poquito del soplo cardíaco. ¿Por qué? Porque ese soplo cardíaco es lo fundamental que se produce cuando esas válvulas del corazón, o puede ser la aorta, se afecta y cicatriza mal, dando lugar a que hay una turbulencia, como explicamos en la clase anterior, de por qué se rompe ese flujo laminar a través de las válvulas y produce un thrill, produce una vibración, y eso es oído en el estetoscopio. Y eso es lo que es, son como silbidos o susurros producidos por el flujo de sangre acelerado, turbulento en el corazón. Muy importante. Estos soplos se producen por la estenosis o la deficiencia valvular en las diferentes válvulas. Puede ser la mitral o la tricuspidia. Puede entonces producir soplos de insuficiencia cuando no cierra bien la válvula, o de estenosis cuando no deja pasar bien la sangre, y va a dar lugar a con la mano a un frémito o thrill, que es palpable con la mano al ponerla sobre el pecho del niño, como se ve aquí, por ejemplo, en este caso, ahí. Y vamos a ver cómo los puntos de ocultación, todo eso lo vamos a explicar en el día de hoy. Se produciría entonces ese soplo. Ahora bien, criterios para clasificar un soplo. Por ejemplo, se va de 1 a 6. 1 sobre 6 prácticamente es muy débil. Quizás con un ecocardiograma se pudiera diagnosticar, se podría con un oído muy fino, un cardiólogo de experiencia. De 2 sobre 6, bajo, pero se oculta inmediatamente, se sabe que hay un soplo. Depende de la válvula en la que usted lo va a escuchar y que está afectada. ¿Veis? Prácticamente esto aquí sería una estenosis aórtica. Miren cómo se propaga para acá. Recuerden que la aorta se dirige hacia el hombro derecho. En este caso sería estenosis mitral, esta zona. En este caso sería insuficiencia aórtica, porque está regresando hacia atrás. La aorta va hacia acá, pero se produce un retorno, se ve en esta parte. Y insuficiencia mitral sería en este caso, insuficiencia mitral, un poquito alta, la aurícula está un poco acá posterior, entonces se oye aquí. Eso le pongo esa para que ustedes vean en qué válvula se oye más. Ok, seguimos con el 3 sobre 6 moderadamente alto, 4 sobre 6 alto con frémito. Ya en este caso 4 sobre 6 se siente, al poner la mano se siente el frémito, el thrill, muy importante. 5 sobre 6 muy alto con frémito palpable, y 6 sobre 6, que es el máximo, prácticamente muy alto con frémito, y se oculta incluso con el estetoscopio cerca de la piel, no hay que pegar. Fíjense qué interesante. Ahora bien, ¿por qué fisiopatológicamente se produce ese soplo? Como lo habíamos explicado, lógicamente, mientras más estrecha está la válvula, la sangre pasa con mayor dificultad y más turbulencia, entonces el soplo es más alto. ¿Ven? Por eso, por ejemplo, a veces en la anemia puede haber soplo, pero son fisiológicos, o en otras síndrome de Marfan, etcétera, puede haber insuficiencia y son fisiológicos en ese caso. Pero cuando se inflama la válvula, lógicamente la sangre pasa con dificultad. Está dura esa válvula, las válvulas están fuertes, deformadas por esa inflamación, y entonces se escucha más alto el soplo. Ahora bien, fíjense que aquí les pongo este cuadrito como ejemplo, para tener una idea. Está el primer ruido, segundo ruido, hay un tercer ruido que puede ser, y comienza de nuevo el primer ruido. Esto es normal. Se oye el primer ruido, loop, dup, loop, dup, primer y segundo ruido. Vamos a ver en este caso de una estenosis aórtica. ¿Qué sería? La estenosis aórtica, en este momento, después del primer ruido, lógicamente el primer ruido es porque se contrajeron los ventrículos, se cerraron estas válvulas auriculoventriculares, y lógicamente en este caso la sangre va saliendo con dificultad por las válvulas sigmoideas. Por eso es que se produce ese ruido, lógicamente, prácticamente presistólico. O sea, si en el momento entre el primer y segundo ruido es sistólico, lógicamente, porque va saliendo y se produce en el momento de la sístole ventricular, porque la sangre va a través de las sigmoideas aórticas.
¿Ves? Prácticamente. Ahora tenemos en este caso una insuficiencia mitral, como es pansistólico. ¿Por qué? Porque prácticamente la insuficiencia mitral, mientras está contrayendo el músculo, que se produce, por ejemplo, la fiebre reumática, se está contrayendo, la sangre regresa a la aurícula en ese momento y se va a oír, inclusive se oye un poquito hasta llegar al segundo ruido. En el caso de la insuficiencia aórtica, miren cómo se produce, lógicamente, en el primer ruido se cierran las aurículas ventriculares, en el segundo ruido se cierran prácticamente se cierran las sigmoideas, pero se sigue oyendo la sangre pasando hacia el ventrículo. Por tanto, se va a oír, en este caso, insuficiencia aórtica. En la estenosis mitral, se va a oír prácticamente, estenosis mitral, todo, por eso se llama presistólico. Lógicamente, esto es sístole, aquí, de la sístole ventricular, pero eso se llama presistólico en toda la estenosis mitral. Y la persistencia del ducto arterioso, miren, prácticamente un ruido en maquinaria, en este caso sería, se lo voy a hacer un poquito, en este caso sería lup, rtup, lup, lup, rtup, lup, rtup. En este caso sería, por ejemplo, lup, dup, lup. Fíjense que lo hice después del cierre del segundo ruido, en este caso que está acá. Eso, yo tengo un programa que se lo voy a poner futuramente, estoy buscando las condiciones que se oiga bien en el video, para ponérselo mientras está ocurriendo aquí, en el programa que yo tengo se lo voy a poner. Quizás posiblemente el próximo video sea sobre eso. Ok, esto es una idea que les doy para que vean que todo esto se puede producir en la fiebre reumática, todo este daño valvular, sobre todo en la mitral y la tricuspidia, ¿veis? Prácticamente. Ahora, entonces bien, ya con todos esos datos, ¿qué es la fiebre reumática? Es una enfermedad sistémica que afecta fundamentalmente las válvulas cardíacas y las articulaciones, etc. Causada por reacción inmunitaria, antígeno-anticuerpos, por infección del estreptococo beta hemolítico del grupo A, Pyogens, afectando además las articulaciones y el sistema nervioso central. Llamada también escarlatina. En los países nórdicos le llaman escarlatina. O inclusive la escarlatina es causa o prácticamente coincide o puede concomitar con la fiebre reumática. Ahora bien, le escribo aquí, miren, muerde el corazón y lame las articulaciones. Esto es una frase, sobre todo de la semiología española, que habla, ¿por qué se dice muerde el corazón? Porque casi destruye prácticamente el corazón, las tres capas, sobre todo el endocardio, pero puede producir la pancarditis, la pericarditis, la miocarditis y la endocarditis, o concomitar con una endocarditis bacteriana posterior. Por eso le llaman así, que muerde el corazón y lame las articulaciones. ¿Cuál sería la epidemiología? Niños entre 5 y 15 años, mucho más frecuente, aunque puede verse a los 40 años. Y mayores. Control de foco, faringitis en los colegios y estreptococo beta hemolítico del grupo A. Hay que hacer el control de foco. Y fíjense cómo, teniendo en cuenta aquí, en los países, prevalencia mundial de la enfermedad reumática cardíaca, prácticamente, si vamos a ver, en rojo son los casos de mayor prevalencia. Prácticamente mayor de 4 por 1000 niños, ¿no? En este caso, niños de la etapa etaria adecuada. La amarilla un poquito más oscura, entre 1 y 4 por 1000, la amarilla un poco más oscurita, que sería esta, y la amarilla más clara, más clarita, que sería menos de 4 por 1000, y prácticamente las áreas blancas se han prácticamente desligado de, no es común, en los lugar más blanco, no es común ya la fiebre reumática. Parece que hay un control de foco mejor, no sé, en estos lugares, etcétera, Canadá, en Alaska, o también tiene que ver con el desarrollo de la bacteria, de este tipo de bacterias en estas zonas. ¿Ok? Ahora bien, la fiebre reumática, el diagnóstico clínico semiológico, los criterios de Jones, de 5 a 15 años de edad,
ponemos la corea de Sydenham, pancarditis, soplos cardíacos. Todo esto va a quedar bien clasificado en los criterios mayores y menores que les muestro a continuación. Soplos presistólicos, fiebre, artritis migratriz. La artritis va a ser migratriz, desaparece, está en una rodilla, luego mañana está en la derecha, después en la izquierda, después en el codo, o sea, en las grandes articulaciones sobre todo. El daño cardíaco que puede llegar a la insuficiencia cardíaca. Esto es soplos de estenosis, sobre todo, le llaman de Carey-Cohn. Hay uno de Austin Flint, pero esto ya es cuando se asocia con endocardititis bacteriana, cuando se ha roto inclusive una valva cardíaca, está libre, se produce ese ruido de Austin Flint. Todo esto vamos a explicarlo, vamos a ver la endocarditis bacteriana futuramente, también vamos a hablar sobre esto. Y fíjense que aquí están los criterios de Young, de Doug Jones. Vamos a ver, hay signos mayores y signos menores. Los signos mayores, con dos signos mayores y uno menor, o uno mayor y dos menores, ya se puede hacer un diagnóstico. Está la poliartritis, el eritema marginado, los nódulos la poliartritis, lógicamente, la poliartritis, la eritema marginado, muy importante, son nódulos que se logran ver sobre el tórax, en brazos. Este es un nódulo subcutáneo también, o el nódulo subcutáneo, el eritema marginado, la carditis o pancarditis, ya les hablé de las capas, y la corea menor. Existe, recuerden, la corea de Huntington y la corea esta por la fiebre reumática. Vamos a ver después, si es posible, más adelante, les voy a poner un pequeño video sobre cómo se ve esa corea en un niño. Y fíjense que entre los menores está la fiebre, las artralgias, la frecuencia de una fiebre reumática previa o escarlatina, por ejemplo, carditis reumática previa, que sería la misma escarlatina, el BCG y el PCR elevado, intervalo PR alargado, por la explicación que les di ya adelante. El PR, recordar que se alarga debido al daño prácticamente de las de His que están en el sistema valvular, en esa área. Y evidencia de infección por estreptococo. Títulos de ASLO, antiestreptolicina O, o sea, de estos inmunocomplejos, pueden verse también en la sangre, se hacen serológicos y se hace diagnóstico de otros anticuerpos frente al estreptococo. Cultivo de sudado faríngeo positivo da estreptococo tipo A. Y escarlatina reciente. Este cuadrito es importante para ver cuando ahora estos signos, cada uno se puede explicar por sí solo, cada uno separado, pero en realidad el objetivo es qué son los signos mayores y qué son los signos menores. Muy bien. Diagnóstico de la fiebre reumática sería clínico, semiológico, como les decía, laboratorio serológico, buscando el ASLO, o sea, anticuerpos contra el estreptococo beta hemolítico, antiestreptolicina O, histológico, ya les dije las células de Askinox, de Ice-Cobb cells, es un nombre bien fuerte, Antis-Cobb, y cuerpos de Aschuf también. Y ecocardiograma, o sea, el diagnóstico prácticamente definitivo. Si está al alcance de una población, un niño, el ecocardiograma, seguro que el diagnóstico va a ser certero. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la fiebre reumática? Que muchas veces, de acuerdo a la línea de tiempo de la medicina, a veces nos llega un niño que se ha visto recientemente, después lo trasladan al hospital y nos puede llegar a nosotros ya con alguna complicación. ¿Qué complicaciones puede traer ya? Por ejemplo, puede venir con endocarditis bacteriana. Esto va a ser un tema aparte que vamos a ver. Puede venir con trastornos neurológicos, corea de Sydenham, o otros trastornos neurológicos puede tener también. La pericarditis o una pancarditis, alteraciones del ritmo, insuficiencia cardíaca y lógicamente daño valvular con soplos, ya también asociado con insuficiencia cardíaca, un niño ya más grave que nos puede llegar a nosotros o se puede agravar si no se ha hecho el diagnóstico adecuadamente. Esas son las complicaciones que puede tener la fiebre reumática. Este es el ecocardiograma,
lesión por inmunocomplejo de la válvula tricuspidia, en este caso es aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Este sería daño valvular de la mitral, y este es aurícula derecha, ventrículo derecho. Un daño, ahí está el depósito de los inmunocomplejos con destrucción de la válvula. Esto es un ecocardiograma. Lógicamente en la válvula tricuspidia. Tratamiento general. No puedo meter en un tratamiento, solamente decir que el tratamiento profiláctico, control de focos con antibióticos orales, el profiláctico para estos países que tienen cero tasa de incidencia prácticamente, lógicamente es el trabajo de la salud, trabajo profiláctico. Ya siempre le he dicho que 1 gramo de profilaxis equivale a toneladas de tratamiento, de curación. El tratamiento curativo sería antibiótico, la penicilina benzatínica, la penicilina procaínica, benzatínica y otros antibióticos también asociados, mensualmente hasta 21 años de edad, después que ya se comprobó que es el foco de la enfermedad. Para la artritis pueden ser los alicilatos, los AINE, los antiinflamatorios no esteroideos, o también se puede llegar a usar esteroides con mucho control. Y la Corea ha usado el haloperidol y otros medicamentos que pueden, teniendo en cuenta que este medicamento puede tener un efecto, un side effect, que sería una desencadena, extrapiramidal, signos extrapiramidales, hay que tener cuidado con eso, extrapiramidales, y puede confundir con otros datos de parecer daño de otros núcleos de la base del cerebro. El tratamiento de las complicaciones, insuficiencia cardíaca, arritmias, etc. Ya prácticamente esto sería la idea general, porque el paciente ya que me llega con complicaciones, ya hay que tratar las complicaciones, lógicamente. Si viene con una pericarditis, a veces hay que extracción del líquido. Si viene con una miocarditis, hay que fortalecer ese músculo, etc. O controlar el ritmo cardíaco, etc. O puede llegar con insuficiencia cardíaca prácticamente. Ok. Bueno, pues esta es la fiebre reumática que les tenía para hoy. Sé que quedan algunas lagunitas, etcétera, pero ustedes pueden buscar el tema. Mi objetivo es que ustedes, ¿qué decirles? Estimularlos a seguir estudiando, estimularlos a ser mejores, etcétera. Siempre les digo, antes de ver la frase final, que se suscriban todo el que le llegue este mensaje, que usen Super San, humildemente recibimos con todo cariño, que se hagan miembros del canal. Tengo varios miembros del canal, necesito muchos más para saber que tengo una comunidad de miembros que tienen la membresía. Sé que hay que pagar una pequeña cuota, pero no tengan miedo. Pueden contar conmigo y me tienen a la hora que sea. Después, en este caso ya usamos redes sociales, nos acercamos más, como podemos vernos más directamente, en algunas tareas que tengan, etc. Así que háganse miembro del canal. Y le den a la campanita para que le lleguen todos mis videos, como mínimo, y compartir. Es lo que le pido finalmente. Me voy a la frase final, es decir, todo camino, por más largo que sea, comienza por un pequeño paso. No sean así en esos estudiantes que inclusive van a empezar la carrera, o ya la empezaron y ven tan lejos que veo ese final. No, porque cada paso, cada pequeño paso va formando parte del final del camino. Y el final del camino es usted un profesional bien formado, bien educado, con toda la ética y que se respete. Usted tiene que aprender a respetarse usted mismo, dando ese pequeño paso, un paso firme en la vida y en su carrera. Así que cuenten conmigo, seguimos adelante y vamos a ver si nos vemos en el próximo tema, que sería el que más pega, lógicamente, es la endocarditis bacteriana. Seguimos adelante.